Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de la serie Todo sobre mi bici. En el anterior completábamos el montaje del cuadro y analizábamos en detalle algún tipo de rodamientos. Y hoy toca uno de los temas que genera bastantes dudas, los desarrollos. En esta bicicleta voy a montar una transmisión monoplato de 1x12 con un casete de 11,52, pero el plato no es exactamente el que quería. Y eso me ha hecho recordar un experimento que hice hace mucho tiempo en una subida muy concreta y lo voy a aprovechar para contarte algo que prácticamente nadie te explica. Y es que dos desarrollos prácticamente o iguales en números pueden sentirse de una forma completamente distinta. También te voy a enseñar un despiece que necesitas tener en tu caja de herramientas, sea cual sea tu bicicleta, y voy a compartir contigo dos detalles de este cuadro que para mí son oro. Simples, eficaces y prácticamente indestructibles. Empezamos. Y lo vamos a hacer por la patilla del cambio. Esta pieza, donde se atornilla el cambio de nuestra bicicleta, es prácticamente diferente en todas las bicicletas. De un tiempo a esta parte se comercializan las patillas universales, pero no todos los cuadros las tienen. Y en un caso como el de la bicicleta que nos ocupa en esta serie, la patilla, como puedes comprobar, es bastante particular. Entonces, sea cual sea la bicicleta que tengas, es imprescindible que te hagas con una. ¿Por qué? Porque estas piezas están diseñadas para hacer como si fuera un fusible en la instalación. Es más delicado que el cambio, entonces pueden doblarse o partirse dependiendo del material con el que estén construidas. Por eso es una pieza imprescindible para tener de repuesto. ¿Por qué? Porque como fusible, en el momento en el que se funda, pues puede que no la consigas de forma inmediata. Ya te digo, cada bicicleta lleva la suya. Y en este caso, una bicicleta del 2018 con una patilla tan diferente, pues obviamente era imprescindible, hacerse con una ya. ¿Por qué la que ves en la mano está así de machacada? Porque directamente voy a reestrenar la bicicleta con la patilla nueva. Fíjate en este detalle. No la inutiliza, ¿vale? Pero sí que es cierto que ya tiene un machaque. Aquí, en esta pequeña pestaña, hace tope el cambio. Y si te fijas, probablemente esta marca con este pequeño resbalón es porque en algún momento el cambio estuvo flojo e hizo amago de irse hacia adelante. También se ve claramente pues, que aquí rozó la cadena y tiene un pequeño desgaste. Entonces, aunque la patilla está operativa 100% y la bicicleta ya se probó con ella y funcionaba sin problemas, prefiero dejar esta más fea de repuesto y de serie, ahora de estrena, sacar la bicicleta con la patilla perfecta. Vamos ahora con uno de los detalles de construcción que valoro positivamente en las bicicletas y es el que las direcciones sean integradas. Tienen menos posibilidades de modificación, pero a cambio son muy simples, con un mantenimiento muy sencillo y prácticamente indestructibles. ¿Por qué? Porque el rodamiento apoya directamente sobre el asiento que está hecho sobre el tubo de la dirección, de esta forma tan sencilla. Al eliminar la cazoleta, o sea, como una especie de asiento independiente del rodamiento que luego a su vez iría metida a presión dentro de la pipa de la dirección, estamos eliminando pues un punto de contacto en una zona en la que los cuadros sufren bastante por torsión. Y aunque no suelen dar averías, es verdad que a veces pues acaban crujiendo por diferente dilatación o incluso en casos desafortunados pueden llegar a coger holgura las cazoletas con respecto a la pipa. Por supuesto, como es arriba, es abajo. Y el rodamiento entra exactamente igual. Con una presión mínima, bien centrado, y ahí directamente se quedaría. Pero ojo, porque hay fabricantes que de esta virtud hacen un defecto, y una de ellas es Canyon, porque sus direcciones son integradas, pero prácticamente en todas sus bicicletas, o por lo menos
todas las que pasaron por mi mano, el rodamiento, sobre todo el inferior, entra con tanta presión que prácticamente lo tienes que montar con una prensa. ¿Qué ocurre? Para sacarlo necesitas un extractor. Cuando tardas en hacer el mantenimiento de ese rodamiento y se queda prácticamente agarrado más la presión con la que entra de serie a la pipa de la dirección, lo que puede pasar es que el rodamiento automáticamente se desarme y acceder a la pista exterior pues a veces es un poquito más complicado. Es mi experiencia. Entonces, cuando te compres una bicicleta con dirección integrada, uno de los puntos que deberías repasar es este. Sobre todo estamos hablando de bicicletas de segunda mano. Si los rodamientos, quitar la horquilla es muy sencillo, y si los rodamientos eres capaz de sacarlos con la mano. Se tiene que notar un poquito de presión, pero el típico mancorneo de tiqui 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 y sacarlos tanto el de arriba como el de abajo. Es una prueba muy sencilla que te recomiendo que hagas. Y el otro punto que valoro muchísimo en las bicicletas son las cazoletas de pedalier roscadas. Los mantenimientos de pedalier, especialmente en las bicicletas de montaña, son muy habituales. Y las cajas de pedalier press fit que se están montando en infinidad de bicicletas, al final lo único que hacen a la larga o casi siempre es poder llegar a dar la lata. Mientras que una caja de pedalier, roscada, es directamente eterna. Listo, ya tenemos la bicicleta montada y para serte sincero, estoy increíblemente contento con el resultado y tengo muchísimas ganas de estrenarla. Lo único que lleva nuevo son 5 componentes y el resto de las especificaciones de montaje tienen entre 7 y 10 años. Ahora empezamos por detalle, de adelante hacia atrás. Nuevo. Está montada esta cubierta, una Kenda Hellcat con carcasa de DH. Si has visto este vídeo, sabrás que es una cubierta que me gustó mucho a nivel de carcasa y compuesto, que en su día la monté para atrás y esta tenía la misma finalidad, pero después del resultado con una goma tan blanda la reservé y la dejé para cuando tuviese ocasión de montarla en una rueda delantera y aquí la tenemos. Los puños, unos Pro que creo que ya no se comercializan, que tenía guardados y personalmente me encantan por diámetro y por tacto. El sillín STG comprado en Wallapop por 25 euros, ahora sé que venía de una bicicleta Radón porque tenemos aquí el logo, y la llanta trasera, si te interesa saber algo sobre el montaje y no has visto el vídeo, te lo dejo aquí en la etiqueta. Y por supuesto la transmisión. Sobre la transmisión, déjame un segundo que terminamos con las especificaciones y entramos en detalle porque lo que voy a contar es, desde mi punto de vista, muy interesante y no todo el mundo es consciente de ello. Ahora vamos con lo que es usado y repetimos, de adelante hacia atrás. Rueda delantera, como sabes, aprovechada al 100% junto con el disco, o sea, del 2018, exactamente igual que la bicicleta. La horquilla Fox, esta horquilla me la compré de segunda mano en el 2019, justo cuando habían hecho el lanzamiento de esta tecnología de cartucho, el Fit Grip. En la actualidad están sustituidos por los Grip X2. Y lo que creo que es importante que sepas es que esta horquilla es la tercera bicicleta en la que está montada. De ahí que recalque siempre la importancia de llevar los mantenimientos al día. Horquilla indestructible, llevando todo a rajatabla. Regulaciones de alta y baja velocidad, tanto para compresión como para rebote, pero no nos vamos a parar hoy en esto, porque esto es el último episodio de la serie que creo que te puede interesar si te gusta saber sobre regulaciones de suspensión. Manillar original de la bicicleta. Tengo que reconocer que tiene unos grados en la curvatura que no me terminan de convencer, pero como anduve muy poquito en ella, le voy a dar una oportunidad para ver si me acostumbro. Unos frenos Saint Shimano. Me encanta el tacto, facilísimo conseguir cualquier tipo de repuesto. Estoy muy familiarizado con el mantenimiento, incluso desmontaje de manetas, y son unos frenos que estoy utilizando desde el año 2015. Esta es la segunda bicicleta en la que están montados. Potencia Pro Korjak,
Perfectamente podría ser Kodiaq. En fin, bromas aparte. Potencia Pro Kodiaq estándar 31.8, 35 de largo. Me encanta esta longitud de potencia por cómo me ayuda a posicionarme encima de la bicicleta y sobre todo por el tacto que consigo en la dirección con esta distancia. Eso si queréis también podemos hablar algún día. El cuadro, ya lo conocéis. GT Force del 2018, ahora sí con todas sus hembrillas colocadas, con un cableado por encima del tubo diagonal que te prometo que a mí personalmente me encanta, la hembrilla nueva que habéis podido ver en el episodio anterior, como colocábamos, y la que tenía de serie aquí abajo perfectamente tapada. Llegamos al amortiguador, un Fox X2, en este caso de muelle. Originalmente este amortiguador se compró para montar en la bicicleta eléctrica, porque con 150 de recorrido, el uso que hacía y amortiguadores de aire, incluso la progresividad del aire, que puede ser muy buena, no era lo suficiente como para evitar hacer topes de una manera muy sencilla. Y bueno, pues tenía ganas de probar un amortiguador más, o sea, con la misma carrera, obviamente, misma distancia entre ejes y la misma carrera, pero de muelle, porque la dureza de muelle, bueno, aunque tienes que hacer más pruebas, cuando das con lo que necesitas, realmente funciona. Igual que la horquilla, con regulaciones en alta y baja velocidad, tanto para compresión como para rebote, lo mismo. En el último capítulo entenderemos si esto tiene sentido o no. La tija, una GT Allterra muy sencilla y bastante pesada, pero que una vez que la desmonté para hacer el mantenimiento, visto cómo estaba, no tenía sentido cambiarla porque está perfecta y funciona increíble, incluso con una suavidad de mando brutal. Y esta cubierta, de la que creo que tendríamos que hablar con un poco de detalle porque me sorprendió gratamente. Es la que traía montada la bicicleta en su rueda delantera. Para serte sincero, no la conocía. Cuando saqué la bicicleta de la caja, vi que ponía Grip 500, me puse a buscar en detalle y automáticamente me encontré Rock Rider, cubierta de Decathlon. ¿Qué hice? Meterme en la página web para ver más o menos de qué tipo de material se trataba. El tacto de la goma me parecía bueno y la verdad es que cuando la probé me gustó. Es más, estaba dispuesto a dejarla montada en la rueda delantera, pero como le quiero dar salida a esta kenda para que no se reseque la goma, pues decido que la voy a montar en la rueda trasera. En este caso no tiene una carcasa de DH, pero lo que hice fue meter un mousse que tenía un poco chafado, un Tecnomousse, un boa constrictor, de estos que en teoría se pueden montar con cámara, pero creo que aquí también tenemos que hacer un capítulo porque eso también, la evolución no es exactamente ni la que te venden y menos la que yo me esperaba. Y ahora sí, llegamos a la transmisión, conocidísima por todos. SRAM, GX, en este caso AXS, con un monoplato de 1 por 12 velocidades. En este caso, con un desarrollo de 10,52. Y aquí, ahora mismo, nos vamos a parar. Pero antes, vamos a pesarla. A ver, os prometo que para mí el peso no es algo prioritario, pero entiendo que para alguno de vosotros sí puede ser importante a modo de curiosidad y por eso le vamos a dar una pesada. 17,150 gramos. Pues para serte sincero, creo que es un peso increíble teniendo en cuenta el montaje que lleva. Un cuadro de aluminio que no es precisamente ligero. GT en esta época, bueno, en esta y prácticamente siempre, pero en esta época especialmente se caracterizaba por cuadros muy resistentes y no especialmente ligeros. Un amortiguador de muelle con un muelle que no es ni de titanio ni extra light. Unos periféricos como ese manillar Allterra que aporta unos gramos extras. Una cubierta de DH en la rueda delantera. El mousse en la trasera, como os estaba diciendo, y una cantidad de líquido generosa. Es decir, una bicicleta que está en orden de marcha total y real. No sé,
¿Cuánto pesan vuestras bicicletas de enduro? Me encantaría leerlo en los comentarios para ver más o menos el rango en el que nos estamos moviendo. Perdón, los pedales. ¿Cómo olvidarme de los pedales? Unos XT que están bastante baqueteados con un eje indestructible. Hay muchas prioridades en cuanto a pedales y muchas preferencias diferentes. En mi caso lo tengo claro. Hasta que alguien encuentre algo más fiable que Shimano en pedales, esta será siempre mi elección. Ejes eternos, perfectamente mantenibles. Y ahora vamos con el tema de la transmisión. Como te acabo de contar, montamos una SRAM inalámbrica. ¿Era lo que quería? No. ¿Lo estaba buscando? Tampoco, pero apareció. Y es que cuando buscas las cosas sin prisa y de vez en cuando, teniendo claro qué es lo que necesitas, pues de pronto, en este mercado loco que vivimos, es relativamente fácil encontrarse con ofertas muy puntuales. ¿Qué era lo que tenía de particular esta oferta? Que era una transmisión completa, con mando, bielas, pedalier, cadena, casete y cambio. Y en mi caso, no necesitaba ni las bielas, ni el pedalier. Ni siquiera el casete tenía por qué ser específicamente XD si quería aprovechar el núcleo que tenía originalmente montado la bicicleta, que si recuerdas estaba en buen estado. ¿Qué ocurre? Cuando vi el precio me llamó muchísimo la atención y automáticamente me puse a buscar kits de actualización a SRAM electrónico, vamos, lo que viene siendo un estudio de mercado. Y me encontré que un kit de actualización compuesto por un mando más sencillo que este, un cambio, la batería y el cargador de la batería, costaba lo mismo o incluso un poco más que esta transmisión completa. Evidentemente, había unas particularidades. El pedalier que traía era press fit y yo no lo necesitaba porque en este caso es de rosca y lo tuve que comprar aparte, pero unas cazoletas dupe de rosca BSA cuestan 20 y pocos euros, no era un problema. Las bielas eran de 170, que es la medida que quería, y el plato es de 34, cuando yo realmente quería un 36. Un 36, ahora lo entenderás. Pero tampoco me importaba probarlo, no vayas a pensar. En estos casos el precio manda bastante. Ahora te puedo decir que había otro pequeño pero que en el enlace de compra o con las especificaciones no fui capaz de intuir, y es que la cadena es demasiado justa. Para probar la bicicleta me va a dar, pero para una bicicleta de doble suspensión necesito 2 eslabones más. Y lo último es un cambio para soporte de patilla estándar, es decir, entre comillas, es el modelo desfasado. Como no tengo puntera de anclaje directo y tampoco creo que la tenga en breve, pues para mí esta era la opción ideal. Por supuesto, el eje era para una bicicleta Boost tradicional. Y es que el problema de este tipo de transmisiones es que te venden un paquete que si te sirve es genial, pero si no te sirve no vale para otra bicicleta. Y hay tantos estándares ahora mismo que no siempre cuando te encuentras estas ofertas pueden coincidir. Y ahora vamos con el tema de los desarrollos. Si recuerdas, esta bicicleta originalmente venía montada con una transmisión de 1x11, un plato de 30 y atrás llevaba montado un 11-42. Salí a probarla y realmente no me convenció porque subiendo no tenía ningún problema, pero bajando enseguida iba en piñones pequeños y cuando querías hacer un sprint la cadencia era altísima. Estaba muy cerca siempre de esa sensación de pedalear en vacío y a mí eso personalmente no me gusta. Y me puedes decir entonces, bueno, si buscabas un plato grande, ¿podría haber cambiado solo el plato? Sí, pero si me voy a montar el plato que realmente quiero, que era un 36, me obligaría a cambiar también el casete. Y las transmisiones monoplato de 11 velocidades, atrás puedes montar un 46 como mucho, y aún así hay
un salto muy grande entre coronas. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que ganas esa velocidad punta cuando vas en piñones pequeños, pero cuando llegas a las coronas intermedias, que implica rodar, lo que ocurre muchas veces es que de repente te puede empezar a resultar pesada una corona, subes a la siguiente y de repente vas pasado de vueltas. Es decir, hay mucho salto, no es una relación cerrada. Y no me gusta esa sensación de tener que adaptar yo la velocidad al desarrollo, sino lo que me gusta es adaptar el desarrollo para mantener la velocidad a la que ruedo. En fin, esto es a grandes rasgos, por lo que prefiero siempre una transmisión monoplato de 1×12. Y ahora vamos con el tema importante, tema del tamaño del plato. Pero para que entiendas esto, me tengo que remontar a ese experimento que hice del que te hablaba. Cuando el monoplato todavía no era una realidad, aunque se empezaba a montar en bicicletas rígidas muy orientadas a XC, las bicicletas de enduro todavía equipaban muchas una transmisión de 2×10 velocidades. En mi caso era una GT Force del 2015 con una transmisión Shimano de 2 platos, 26-36 y un casete de 10 velocidades, 11-36. Bien, habitualmente hacíamos una ruta que tenía una subida muy concreta que era reto entre bastantes ciclistas locales. Y es que era corta, no tenía mucho grip y tenía un final medio técnico, por lo que subirla era un reto. Yo era capaz de subirla y realmente me lo pasaba bien intentándolo. No siempre, pero me lo pasaba muy bien intentándolo. Ahora vas a entender lo de no siempre. Cuando empezábamos la ruta por esa subida, llegabas fresco y mi desarrollo ideal para subirla era 36-36. Es decir, llevaba el plato grande delante y la máxima corona. La subía sin problema, tenía el tacto de pedal que necesitaba en la zona técnica y coronaba muchas veces con éxito. ¿Qué ocurre? Cuando llegábamos a esa misma subida, a final de ruta, me fallaban las fuerzas notablemente a mitad de subida y ponía pie siempre en el mismo punto. Ponía pie porque no daba más. ¿Qué se me ocurrió? Digo, perfecto, como tengo un plato pequeño de 26, me metí en una aplicación para cálculo de desarrollo y busqué la corona que, llevando engranado el plato de 26, representaba la misma cadencia, la misma velocidad, es decir, el mismo avance en metros por pedalada. ¿Para qué? En mi mente, si llego cansado, coloco esa corona. Cuando llegue a ese punto en el que habitualmente con 36-36 tendría que poner pie porque no podría más, tendría margen para subir una corona y a partir de ahí seguir. Como soy muy curioso, en el momento en el que hice ese cálculo, me fui directamente al circuito para probarlo, me fui directamente a esa subida para probarlo, fui directo. Y lo que me encontré es totalmente sorprendente. Empiezo la subida en 26 con la corona correspondiente y llegando a ese punto, echo pie a tierra. Realmente voy haciendo muchísima fuerza y no avanzo. Digo, joder, un mal día lo puede tener cualquiera, pero a priori no parecía. Vuelvo abajo, lo vuelvo a intentar y en el mismo punto vuelvo a fallar. Digo, ostras, no puede ser. Vuelvo abajo, como era de salida, monto el 36, pongo el 36, mi sorpresa es que llego arriba. Te lo prometo, no entendía nada. Volví abajo. Digo, coño, ahora que ya sé cómo está el terreno, pongo otra vez el plato pequeño, pongo el piñón que corresponde y volví a fallar. Me costaba entenderlo, pero en mi mente empezó a coger fuerza eso de que la biela tiene una palanca. Pero claro, el punto de contacto de la cadena con respecto al centro del eje, cuanto más grande sea el plato, más grande es la palanca. En mi mente pensaba que esto podría tener sentido, es como una L más grande tirando de la cadena. También es verdad que estaba ligeramente condicionado porque en esa época se hablaba mucho de cómo funcionaban los sistemas de suspensión dependiendo de la altura a la que estuviese ubicada el punto de pivote.
especialmente en las bicicletas monopivote, ¿vale? Pero es verdad que eso condicionaba. Un monopivote con una cadena por debajo de la línea del punto de giro, la bicicleta parecía que estaba rota, y un plato que posicionara la cadena por encima de ese punto de giro, pues la bicicleta funcionaba, o sea, tenía un sistema que funcionaba razonablemente bien. En fin, todo un jaleo. Tuve la suerte de seguir con este run run durante mucho tiempo y encontrar a alguien que tenía conocimientos y que me pudo echar una mano a entenderlo. Y es lo que te quiero contar ahora. Pues esto le pregunté, ¿por qué a desarrollos iguales subes mejor si el plato y el piñón son más grandes? Pues lo que te voy a contar ahora, tú igual lo sabes, pero para mí fue totalmente revelador. Cuando trabajas con platos pequeños y con piñones pequeños, la cadena trabaja con una tensión mucho mayor. Entonces, plato grande con piñones más grandes, puedes igualar el desarrollo, pero reduces la tensión en la cadena. ¿Y en qué se traduce esto? En una sensación totalmente increíble. Al trabajar con menos tensión la cadena, la fuerza que nosotros aplicamos en el pedal genera un par, pero se traslada a la fuerza, se transmite a la rueda trasera de una forma más modulable. Entonces es como si llevásemos incorporado un control de tracción en nuestra bicicleta. Pero lo que más me fascinó es que a igual vueltas de biela, la cadena tiene que circular más rápido, por eso además prácticamente neutralizas el punto muerto cuando las bielas están perpendiculares. No sé, me pareció maravilloso que alguien con conocimientos físicos fuese capaz de explicarme una sensación. Ahora entenderás el por qué me gustan las transmisiones monoplato de 1x12. Y es que nos permite montar un plato muy grande con una corona grande que nos facilita prácticamente cualquier subida y al mismo tiempo mantiene una relación bastante cerrada. Pero este dato que te acabo de dar también te va a ayudar a entender el por qué las ruedas de 27,5 pulgadas son mis favoritas. Esto te lo dejo ahí, porque geometría de bicicleta y tamaño de ruedas, incluidas las de 32, es lo que vamos a hablar el siguiente jueves. Es un temazo que para mí tiene mucha miga y creo que nos puede ayudar a generar mucho debate. En fin, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya resultado entretenido y si no conocías este dato, pues me alegro de que hayas aprendido algo porque para mí en su momento fue totalmente revelador. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí y nos vemos en el próximo. Recuerda, ruedas y geometrías. Chao.